Taller de Catecismo. Entramos al capítulo de la liturgia, la celebración del misterio cristiano. Hoy consideraremos un aspecto fundamental de la liturgia. La liturgia es obra de la Santísima Trinidad. Esto lo estudiaremos en esta sesión número 58, que contiene los numerales del 1077 al 1112. Fundidos en la voluntad de Dios, decimos: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, postrado en el abismo de mi nada y unida al acto único y eterno de vuestra divina voluntad, os adoro profundamente, os doy gracias eternamente, os amo infinitamente por todos y en el corazón de todos, con el corazón mismo de Jesús y de María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La liturgia es obra de la Santísima Trinidad. Esta idea es fundamental y es algo que debemos guardar en el corazón y rumiarlo cuantas veces podamos, porque de aquí nace nuestra real y efectiva participación en la liturgia. A cualquier acto litúrgico que asistamos, la Santa Misa, cualquier sacramento, tenemos que pensar que no es obra nuestra, primero que todo. No soy yo el principal en la misa o en el sacramento. Segundo, tampoco es el sacerdote. La liturgia es un acto en donde interviene la Santísima Trinidad. Es el homenaje rendido al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Mi participación en la liturgia será tanta cuanto yo me una al Hijo, y con el Hijo, y en el Hijo, y por el Hijo, rendirle ese homenaje de amor, de adoración, de gratitud, de alabanza a la Santísima Trinidad, al Padre, en el Hijo, al Padre, por el Espíritu Santo. Si no hay en un acto litúrgico esa unión viva, real, consciente, activa con Cristo, paso a ser un simple espectador. Un simple espectador que no está recibiendo los frutos, porque no es consciente de lo que está sucediendo. Vamos entonces por eso a profundizar en este sentido de la liturgia. ¿Cuál es la participación de cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad? Para que, conociendo
la realidad de este misterio, lo vivamos desde el corazón y con una conciencia plena de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la intervención que en la liturgia hace cada una de las tres divinas personas? El Padre es adorado y alabado como fuente de bendiciones de la creación y de la salvación. Por supuesto que de esa adoración y alabanza surgen del Padre abundantes bendiciones para el mundo. Por eso en cada misa, la Iglesia triunfante aumenta su gloria accidental, la Iglesia purgante recibe alivio y la Iglesia militante recibe abundantes bendiciones. El papel de Cristo es el único liturgo. Cristo es el que hace la liturgia. Él es el que realiza la gloria de Dios y la salvación de los hombres por los sacramentos. Él es el liturgo, es el que actúa en la persona del sacerdote, pero es Cristo el que bautiza, el que confiesa, el que confirma, el que da la unción de los enfermos, el que consagra el sacerdocio. ¿Y cuál es el papel del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como alma de la Iglesia, vivifica e impulsa la obra de Cristo para llevarla a su perfección. Por eso Cristo lo hace por el Espíritu Santo, que es el que impulsa su obra, el que le da plenitud a esa obra de Cristo. Ahora entramos ya a ver de una manera específica el papel de cada uno y mucho más amplio en la liturgia. El Padre. El Padre es fuente y es fin de la liturgia. Ahora nos podemos preguntar, ¿por qué es fuente? ¿Por qué el Padre es fuente? Porque todo lo que le ofrecemos a Él, todo lo que llevamos a Él en Cristo por el Espíritu Santo, no es otra cosa sino lo mismo que Él nos ha dado. Leyendo la carta a los Efesios en su capítulo 1, versículos del 3 al 6, lo comprendemos perfectamente. Vamos a leerla. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes espirituales en los cielos en Cristo. Por cuanto nos ha elegido en Él, en Cristo, antes de la creación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia en el amor. Eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo que nos agració en el amado. Alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en Cristo. De Él sale toda bendición. Toda su obra es bendición. Bendice todos los seres vivos, al hombre, a la mujer, a la creación. Todo es bendición.
Por eso en la liturgia esa bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. Él es la fuente, de Él brota toda bendición. En Cristo nos bendijo plenamente. Por eso es la fuente. Ahora, ¿por qué es el fin? Porque todas esas bendiciones recibidas de Él, como es toda la creación, como es toda la redención, en un gesto de reconocimiento y gratitud, las ofrecemos nuevamente a Él. En el ofertorio se entiende esto. Cuando el sacerdote dice: bendito sea Dios Padre por este cáliz o este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos. Lo recibimos y se lo presentamos. Igual con el cáliz, bendito sea Dios Padre por este cáliz, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibidos de tu generosidad, ahora te presentamos. En Cristo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones, y por Él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones. ¿Cuál es el don que contiene todos los dones? El Espíritu Santo. En el numeral 1083 se nos dice, bueno, uno de los aspectos importantes en la liturgia que nos confirma esta participación de la Trinidad es el saludo que el sacerdote nos da al comienzo de la misa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Es ya tomarlo todo de la Santísima Trinidad. El numeral 1083 nos habla de este papel del Padre como fuente y fin de la liturgia. Dice así: se comprende que en cuanto respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con que el Padre nos enriquece, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Primer punto para considerar: nuestra actitud frente a la liturgia debe ser una respuesta de fe y de amor a las bendiciones espirituales con las que el Padre nos ha enriquecido. Cuando yo me alisto para participar en la Eucaristía los domingos o cualquier día, ¿cuál es mi propósito? No debe ser otro sino públicamente, porque eso es lo importante de la liturgia, un acto público. Públicamente voy a expresar mi fe y mi amor. Mi presencia en la liturgia tiene que ser un acto de fe y de amor. Voy a expresarlo y a agradecer al Padre todas las bendiciones espirituales con las que me ha enriquecido. Ahora, este numeral nos habla de una doble dimensión. Vamos a ver cuál es esa doble dimensión. La Iglesia, unida a Jesús y bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable, mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Aquí recordamos una enseñanza que nos da Jesús cuando nos habla de la bendición.
que él va donde su madre a pedirle la bendición, pero la Virgen entiende que ella primero debe pedírsela a él, y luego nos dice a nosotros que él nos bendice en todo, pero que espera de nuestra parte una correspondencia, es decir, que nosotros también debemos bendecirlo a él. Esto que él nos enseña a nosotros es lo que él hace en la liturgia. Él, a esas bendiciones con que el Padre nos ha enriquecido en él, se le responde bendiciéndolo. Jesús bendice al Padre por el don inefable que nos ha dado en la creación y en la redención y en el Espíritu Santo. Y lo bendecimos con actos de adoración, de alabanza y de acción de gracias. Y lo hacemos en Cristo y por Cristo. Es la primera dimensión, bendecir al Padre. Por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, la Iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones. ¿Qué más le podemos ofrecer a Dios si todo lo hemos recibido de Él? Entonces, en la liturgia, ¿qué le ofrendamos? Lo que Él mismo nos ha dado. E imploramos que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, venga sobre la misma Iglesia, venga sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo sacerdote y por el poder del Espíritu Santo, estas bendiciones divinas den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces vamos a ver 3 puntos principales. Primero, es una respuesta de fe y de amor. Pero, ¿qué hacemos en esa respuesta? Primero, bendecir al Padre por todos los dones. Y lo hacemos alabándolo, adorándolo, agradeciéndole. Segundo, eso mismo que Él nos ha dado, se lo ofrendamos. E imploramos al Espíritu Santo que venga sobre esta ofrenda que le estamos haciendo. Que venga sobre los fieles y sobre el mundo entero. Y venga que a bendecirnos. ¿Por qué? Por esa comunión nuestra con Jesús y por el poder del Espíritu Santo, esas bendiciones divinas, y es otra cosa que le pedimos, que esas bendiciones divinas recibidas en ese acto litúrgico den frutos de vida para alabanza de la gloria de su gracia. Porque para eso Él nos eligió, ¿sí? Nos eligió para que fuéramos alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia con la que nos agració en Cristo. Como nos agració en Cristo, entonces por Cristo y por el poder del Espíritu Santo, le pedimos que esas bendiciones den frutos en nuestra vida, transformándonos en lo que Él quiere de nosotros. Alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, en conclusión, la liturgia tiene como fuente y como fin al Padre. De Él brota y hacia Él, dijéramos, se dirige la liturgia. Ahora vamos a estudiar el papel de Jesucristo.
El numeral 1084 nos dice: por la liturgia, Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote, continúa en su iglesia. Cristo se prolonga en la iglesia a través de la liturgia. Y con la iglesia y por la iglesia realiza la obra de la redención, muy especialmente a través de los sacramentos. Cristo actúa por medio de los sacramentos, instituidos por Él para comunicar su gracia. Sabemos que su gracia es la vida divina. En el numeral 1085 se nos dice algo muy importante. El misterio pascual de Cristo. ¿Cuál es el misterio pascual de Cristo? Su muerte, su vida, pasión, muerte y resurrección. Ese misterio pascual de Cristo no pasa, no es un hecho histórico, como cualquier otro acontecimiento real que sucede en la historia, que sucede una vez y ya pasó a la historia y se acabó y quedan en el pasado. No. Ese misterio pascual no permanece en el pasado. Por su muerte destruyó la muerte. Todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina. Y como participa de la eternidad divina, domina todos los tiempos y en ellos se mantiene en un eterno presente. Todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús es. Por eso, este acontecimiento de la cruz y de la resurrección permanece y atrae todo hacia la vida. Está vivo. Es algo vivo, permanente, actual. En consecuencia, la liturgia no es un recuerdo de algo pasado, no. La liturgia, lo que se celebra en la liturgia es algo actual. Cristo en la liturgia es glorificado. Porque ya Cristo está sentado a la derecha del Padre. Nos ha enviado el Espíritu Santo. Cristo desde allí viene a actuar a través de los sacramentos. Ese misterio pascual de Cristo significa y realiza principalmente todo lo que Él es y todo lo que Él vive. No digo vivió porque lo vive, su pasión todavía la vive. Jesús muere, es sepultado, resucita de entre los muertos y se sienta a la derecha del Padre una vez por todas. O sea, Jesucristo está glorioso. Como ese misterio pascual está en Él, pero ya Él está a la derecha del Padre, Él prolonga su misión en la iglesia a través de los apóstoles. Así como el Padre lo envió a Él, así también Él envía a los apóstoles para que realicen la obra de salvación que anunciaban. Los apóstoles fueron llamados a proclamar.
todas las enseñanzas recibidas de Cristo. Pero Cristo los manda a algo más, no solo a proclamar, sino también a que realicen esa obra de salvación que anuncian. ¿Y cómo la van a realizar? Mediante el sacrificio de la misa y los sacramentos. Porque es en torno a la Eucaristía, a la misa y a los sacramentos que gira toda la actividad y la vida litúrgica. Esto nos dice cómo los apóstoles son verdaderos ministros de Cristo. Cristo se prolonga en ellos. Es importante de ahí lo grande del orden sacerdotal. Porque cada sacerdote, cuando está administrando los sacramentos o el acto litúrgico, no es él, es Cristo. Personifica a Cristo. Es un Cristo vivo. Seguimos. Por eso dice el Catecismo en el numeral 1087, que me parece hermoso. Dice, por la fuerza del mismo Espíritu Santo, que les confía su poder de santificación, es el Espíritu Santo que le confía a los apóstoles el poder de santificar. Por ese mismo poder se convierten en signos sacramentales de Cristo. Un sacerdote es un signo sacramental de Cristo. Entonces Cristo, a pesar de estar a la derecha del Padre ya glorioso, está en la persona de los apóstoles, también está en la liturgia terrena, la que celebramos aquí en la tierra, porque hay una liturgia celestial. Y nos lo dice el numeral 1088. Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos, de modo que es Cristo quien bautiza. Es Él mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Esto es bien importante, porque todo debe desaparecer en la liturgia. Para nosotros todo debe desaparecer. ¿Qué debe quedar? La Santísima Trinidad. Porque nos entramos en Cristo por el Espíritu Santo para la gloria del Padre. Entonces, si Cristo es el que lee, yo debo escuchar a Cristo. Cristo es el que bautiza. Cristo es el que canta. Está presente cuando la iglesia suplica y canta salmos. El mismo que prometió, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está en todo. También esto nos hace, de eso hablaremos más tarde, pero nos hace entender por qué la liturgia tiene que ser obedecida. Las normas litúrgicas. Yo no puedo hacer en un acto litúrgico lo que quiero. Si es hora de pararme, debo estar de pie y no de rodillas. Si la asamblea debe estar sentada, debo estar sentado y no de pie. Si el momento es estar de rodillas, debo estar de rodillas y no sentado ni de pie, a no ser que una enfermedad me lo impida. Realmente
la liturgia es una obra tan grande porque a través de esa obra Dios es glorificado y el hombre es santificado. No hay acto litúrgico en donde no salgamos santificados si lo hemos vivido plenamente. Y hay un último punto. Decíamos, Cristo está glorificado al lado del Padre, da su misión a los apóstoles, pero Él se hace presente en la liturgia terrena y también en la liturgia celestial. Cuando celebramos la liturgia terrena, pregustamos y participamos en aquella liturgia celestial que se celebra en la ciudad santa, Jerusalén. Importante. Participamos, pregustamos y participamos. ¿Por qué se dice esto de la liturgia celestial? Porque cuando se celebra un acto litúrgico, dice un santo, no recuerdo ahorita su nombre, se abre un agujero y todo el cielo desciende a ese altar. Todo el cielo. La Santísima Trinidad, por supuesto que está presente, la Virgen, todos los ángeles, todos los santos. Todas las almas del purgatorio se hacen presentes. Y eso que nosotros estamos celebrando, que es ofreciéndole al Padre por Cristo, en Cristo, por el Espíritu Santo, un homenaje de adoración, de alabanza, de gloria, de acción de gracias. Eso mismo se está haciendo en el cielo. Todo el cielo glorifica al Padre y se une a Cristo, a esa gloria que Cristo le está dando al Padre. Por eso pregustamos, pero lo pregustamos si lo entendemos, si lo meditamos, si lo recordamos, si lo tenemos presente en cada acto litúrgico. Y al pregustarlo participamos en esa liturgia celestial. Nos unimos a todo el cielo, a todo el purgatorio, que también celebran en esa Jerusalén celestial ese homenaje al Padre en Cristo por el Espíritu Santo. Porque también Cristo es el que en la liturgia celestial ofrece al Padre todo por el Espíritu Santo. Entonces es un Dios glorificando a Dios. Eso es la liturgia. Un Dios glorificando a Dios. Pero es tan grande la bondad de Dios que nos permite participar de ese acto tan sublime, tan grande. En Cristo, porque Cristo nos une a todos en Él. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la liturgia? En la liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del pueblo de Dios, el artífice de las obras maestras de Dios, que son los sacramentos de la nueva alianza. ¿Qué traduce pedagogo? La palabra pedagogo se divide en dos raíces: paidos, que es niño, y agein, que es conducir. El pedagogo es el que conduce al niño. Si el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe, Él conduce al pueblo de Dios en ese acto de fe. Él es el artífice, el que realiza las obras maestras de Dios,
¿Cuáles son las obras maestras de Dios? La transustanciación es una obra maestra de Dios y esa la realiza el Espíritu Santo. En los sacramentos, la acción que realiza cada sacramento, que se da en cada sacramento, la realiza el Espíritu Santo. Él es el artífice y es el pedagogo. El deseo del Espíritu Santo y su obra en el corazón de la Iglesia es que vivamos de la vida de Cristo resucitado. Todo lo que se hace en la liturgia, todo lo que recibimos en la liturgia, tiene ese fin: vivir la vida de Cristo resucitado, un Cristo vivo, operante. Cuando el Espíritu Santo encuentra en nosotros esa respuesta de fe, que Él es el que la suscita, el Espíritu Santo es el que en la liturgia suscita nuestra fe para vivir ese momento tan especial. Entonces, cuando Él suscita la fe y encuentra en nosotros una respuesta, porque estamos atentos, porque hemos tenido el conocimiento, porque vivimos estas verdades que estamos aprendiendo, entonces Él encuentra una verdadera cooperación en nosotros. Y entonces eso se traduce en una obra común entre el Espíritu Santo y nosotros. Entonces Él va produciendo lo que quiere, dándonos la gracia de vivir la vida de Cristo resucitado en nosotros. Pero ¿qué pasa? Dolorosamente, los actos litúrgicos últimamente están siendo tan despreciados o tan mal vividos que el Espíritu Santo no puede comunicarnos lo que quiere porque no ha encontrado en nosotros una respuesta de fe. Porque pasamos la hora distraídos mirando el celular, mirando quién entró, quién salió, cómo se sentó, cómo vino vestido, o mirando el reloj para ver cuándo se acaba eso. Y no hay una respuesta de fe ni de amor. Él la ha suscitado porque, bueno, nos llevó a la iglesia. Ya eso es una gracia. Pero no la vivimos a plenitud. Eso hace que tengamos los años que tengamos de vida y todavía no hemos alcanzado en nosotros la vida de Cristo resucitado. En la liturgia siempre hay una estrecha colaboración entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Como el Espíritu Santo suscita la fe, el Espíritu Santo es el pedagogo, es el que conduce y es el que prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor. De ahí que también nosotros debemos invocarlo para vivir ese sacramento a plenitud. También el Espíritu Santo no solo prepara a la Iglesia para ese encuentro con el Señor, sino que nos recuerda y manifiesta a Cristo como motivo de nuestra fe. Él es el que pone en nosotros el recuerdo de Cristo, el que nos hace ver a Cristo en el que lee, en el que canta, en el que predica, en el que celebra. Él es el que suscita y mantiene la fe. También el Espíritu Santo hace presente y actualiza el misterio de Cristo. Lo actualiza, no lo recuerda. Cuando hablamos de memorial no hablamos de un recuerdo, sino de una actualización, es decir, lo hace presente,
porque ya está vivo, es eterno. El Espíritu Santo une la iglesia a la vida, a la misión de Cristo, y hace fructificar en ella el don de la comunión. Cuando dice uno la iglesia, nos une a todos nosotros que somos iglesia, a la misión de Cristo. Y al unirnos a la misión de Cristo, pues nos da establece esa comunión entre nosotros. Él es el que nos vincula como hermanos en la fe. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? En la liturgia nos enseña y guía. Como pedagogo nos conduce, nos da la fe, la fortalece, nos enseña y guía. La palabra de Dios, el Espíritu Santo recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y vivida. Nos recuerda que esa palabra es divina, que hay que recibirla como es, como palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo el que nos comunica la gracia para vivirla, porque de otra manera no podemos vivir la vida de Cristo resucitado. Es una palabra que es anunciada para ser recibida y vivida. Y es el Espíritu Santo el que nos enseña y nos guía en ese momento del anuncio de la palabra. La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En efecto, de la Sagrada Escritura se toman las lecturas, que luego se explican en la homilía y los salmos que se cantan. Las preces, las oraciones, los himnos litúrgicos están impregnados de su aliento y su inspiración. De ella reciben su significado las acciones y los signos. Todo está centrado en la palabra. Es que la palabra de Dios es Cristo mismo. En la misa hay dos momentos fundamentales para alimentarnos. El momento de la liturgia de la palabra, donde comulgamos a Cristo como palabra y nos alimentamos de Cristo como palabra para vivir esa palabra de Cristo o ese Cristo palabra en nosotros. Y el otro momento es la Sagrada Comunión, donde comulgamos a Cristo como pan bajado del cielo, pan de vida, y lo comemos para que Él siga viviendo en nosotros. El Espíritu Santo es quien da a los lectores y a los oyentes, según las disposiciones de sus corazones, importante, según las disposiciones de sus corazones, que nos da la inteligencia espiritual para entender la palabra de Dios. La da a los lectores, porque tienen que entenderla para poderla proclamar, no leer. La palabra de Dios en la liturgia no se lee, se proclama. Y hay que saber hacerlo. Y al que proclama y al que escucha la palabra le da la inteligencia espiritual para comprenderla.
A través de las palabras, las acciones y los símbolos, el Espíritu Santo pone a los fieles y a los ministros en relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre. Símbolos, acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Ponernos de pie, tener la mirada fija hacia el ambón donde se está proclamando la palabra, porque es Cristo quien está hablando. Y cuando una persona habla, la miramos. El sacerdote dice proclamación, o el lector, proclamación. Nos signamos. Terminamos diciendo palabra de Dios. Contestamos, te alabamos, Señor. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Esas son las acciones. Yo no puedo oír la palabra de Dios arrodillado. No estoy significando lo que eso indica. La posición de pie significa pronto para ejecutar lo que se me dice. Si estamos atentos y obedecemos y entendemos esas acciones y símbolos, entraremos en una relación viva con Cristo, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Y esa relación viva con Cristo, palabra e imagen del Padre, hace que pasemos a nuestra vida, o sea, hace que vivamos el sentido de lo que escuchamos, de lo que contemplamos y de lo que se realiza en la celebración. Pero si no estamos atentos, si no vivimos esas acciones y símbolos como deben ser, pues no podemos captar, no podemos hacernos merecedores de esa relación que establece el Espíritu Santo con Cristo, palabra, imagen del Padre. Y entonces no entenderemos. Como no escuchamos, oímos pero no escuchamos, no podemos contemplar y mucho menos realizar en nuestra vida eso que se está celebrando. Sabemos que el Espíritu Santo es el que suscita la fe. Esa fe que se suscita en nuestro corazón se alimenta con la palabra de salvación. Por eso la proclamación de la palabra no se debe reducir a una enseñanza. Escuchamos al sacerdote y ya no. Exige una respuesta de fe, un estar de acuerdo, un comprometerme a llevar a la vida eso que se me ha enseñado. Yo no puedo escuchar en la misa que tu palabra sea sí, sí, no, no. Todo lo demás lo agrega el maligno y hablar del espíritu de la mentira y de que el que miente se hace hijo del padre de la mentira y luego salir de la misa y se me presentó cualquier inconveniente y por excusarme digo una mentira. No, yo tengo que llevar eso a la vida. Y es el Espíritu Santo el que, si encuentra la disposición, me da la gracia de la fe, fortalece mi fe y hace crecer la fe de la comunidad. Por eso toda acción litúrgica es una comunidad de fe, porque lo que sucede no lo vemos. Lo que estamos celebrando no lo vemos. Está todo expresado a través de símbolos, de acontecimientos, de gestos, pero no lo vemos. Por eso es dijéramos, un acto de fe.
y es una comunión de fe. Hablando del Espíritu Santo, todo el papel del Espíritu Santo en la misa, es importante tener en cuenta dos momentos fundamentales en la misa, que es la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Es el momento en donde recordamos, ¿sí?, todas las obras realizadas por Dios. Aquí en la diapositiva puse un ejemplo para que la distingamos. ¿Qué es la anamnesis? Realizando el memorial de Cristo recordamos su bienaventurada pasión, su gloriosa resurrección, su ascensión al cielo. Se nos pide que nos unamos a Jesús, que vuelve a entregarse por cada uno a su Padre Dios, como si fuéramos los únicos seres vivientes del universo. Qué importante. En ese momento de la anamnesis. ¿Cuándo se da ese momento? Cuando dice el sacerdote: así pues, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. La anamnesis se da después de la consagración. En donde se refieren a todas las intervenciones salvíficas de Dios. A través de las palabras se van explicando las obras y el misterio. En ese momento de la anamnesis, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Por eso dice el memorial de la pasión salvadora de su Hijo, de su admirable resurrección, de su ascensión al cielo. Está recordando todo lo que Cristo hizo por nosotros. Se hace memoria de las maravillas de Dios. El Espíritu Santo es el que despierta la memoria de la Iglesia. Y a raíz de eso suscita la acción de gracias y la alabanza. Por eso a la anamnesis sucede la doxología. La doxología sí la conocemos todos, cuando el sacerdote dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor, toda gloria. En la liturgia no solo se recuerdan los acontecimientos, sino que se actualizan. Están ahí vivos. Recordemos que todo lo de Cristo es eterno. Los hace presentes. Al suscitar en nosotros la memoria, los hace presentes. Ese misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite, se celebra. Lo que se repite son las celebraciones. Y en cada celebración hay una efusión del Espíritu Santo que actualiza un único misterio: pasión, muerte y resurrección de Cristo. Hay otro momento que es la epíclesis. Es el momento en que esta es antes de la consagración, cuando el sacerdote extiende sus manos sobre el copón y sobre el cáliz para suplicar al Padre que envíe al Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. Esto tenemos que conocerlo porque nosotros nos tenemos que unir a la intención del sacerdote, pedirle al Espíritu Santo que así como convierte las ofrendas en el cuerpo y sangre de Cristo, que a nosotros nos convierta en ofrenda viva para Dios. Es una de las cosas que se pide después en la anamnesis. Transfórmanos en ofrenda permanente.
Junto a la anamnesis y la epíclesis es el centro de toda celebración sacramental de la Eucaristía. Anamnesis y epíclesis, momentos fundamentales. San Juan Damasceno dice que para quien le pregunte cómo se convierte el cuerpo de Cristo, el pan en cuerpo y el vino en sangre, hay que contestarle: el Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento. ¿Cómo sucede? No sabemos, el Espíritu Santo lo hace. Él es el que realiza la obra y las maravillas de Dios, el Espíritu Santo. Este poder transformador del Espíritu Santo en la liturgia apresura la venida del reino. Nos hace anticipar la comunión plena con la Santísima Trinidad. Es que si vivimos estos misterios con toda la plenitud de lo que significan, entramos en comunión inmediata con la Trinidad y podemos entender después los misterios del reino. Sobre todo, este don de la divina voluntad. El Padre escucha la epíclesis. Cuando se implora al Espíritu Santo. El Espíritu Santo da la vida a los que lo acogen y constituye para ellos desde ahora las arras de su herencia. Porque es que está la Trinidad en pleno. Ya veíamos, la finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda acción litúrgica es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. Él nos une en Cristo, Él es la savia que da su fruto en los sarmientos. En toda liturgia están los tres. Y la obra, dijéramos, la parte activa la tiene el Espíritu Santo. Él es el que establece nuestra comunión con Cristo. Es el que nos reúne en Cristo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo en la liturgia? Comunión con la Trinidad Sacrosanta y la comunión fraterna. Si no recibimos eso, no recibimos el fruto. Nuestra unión con la Santísima Trinidad y la comunión con los hermanos. Mucha atención a esto que es bien importante. La epíclesis también se hace por la comunión de la asamblea con el misterio de Cristo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo deben permanecer siempre con nosotros y deben dar frutos más allá de la celebración eucarística. Por eso es que en la epíclesis la Iglesia pide al Padre que envíe el Espíritu Santo para que haga de la vida de los fieles una ofrenda viva a Dios mediante la transformación espiritual a imagen de Cristo. Pide la unidad de la Iglesia, nuestra participación en la misión de la Iglesia, nuestro testimonio y nuestro servicio de caridad. Todo eso es lo que pide la Iglesia en la epíclesis para nosotros. Todo eso nos hace hacer una ofrenda viva. Todo eso es la transformación espiritual que el Espíritu Santo realiza en nosotros a imagen de Cristo. Tenemos aquí un resumen de esa obra de la Trinidad. Dios Padre es fuente, dándonos a su Hijo y al Espíritu Santo. Y también es el fin, porque es a Él a quien la Iglesia adora, alaba y da gracias e implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo. Cristo en la liturgia es el liturgo. Él es el que significa y realiza su misterio pascual. Él deja
la misión a los apóstoles como sucesores suyos para actualizar este misterio a lo largo del tiempo mediante la misa y los sacramentos, hasta que Él vuelva. Y el Espíritu Santo prepara a la Iglesia para encontrarse con Cristo, le recuerda y le manifiesta a Cristo, le hace presente el misterio de Cristo, une la Iglesia a la vida y misión de Cristo y nos hace vivir la comunión fraterna. En el volumen 12 se nos habla de la bendición, esa bendición que se nos da en todo, que viene del Padre y por la que le tenemos que agradecer. Dice Jesús en noviembre 28 de 1920, cuando mi fiat omnipotente creó el sol, y este sol sin disminuir ni en su luz ni en su calor, continúa su carrera para todos y para cada uno de los mortales, así mi palabra creadora bendiciendo quedaba en acto de bendecir siempre, siempre, sin cesar nunca de bendecir, como jamás cesará de dar luz el sol a todas las criaturas. Todo lo de Jesús es eterno. Pero esto no es todo aún. Con mi bendición quise renovar el valor de la creación. Quise llamar a mi Padre Celestial a bendecir, para comunicar a la criatura la potencia. Quise bendecirla a nombre mío y del Espíritu Santo, para comunicarle la sabiduría y el amor, y así renovar la memoria, la inteligencia, la voluntad de la criatura, restableciéndola como soberana de todo. Debes saber que al dar quiero recibir, y mi amada mamá comprendió y súbito me bendijo, no solo por ella, sino a nombre de todos. Oh, si todos pudieran ver esta mi bendición, la sentirán en el agua que beben, en el fuego que los calienta, en el alimento que toman, en el dolor que los aflige, en los gemidos de la oración, en los remordimientos de la culpa, en el abandono de las criaturas. En todo escucharían mi palabra creadora que les dice, pero que desafortunadamente no me escucha. Te bendigo en el nombre del Padre, de mí, Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo para ayudarte, te bendigo para defenderte, para perdonarte, para consolarte, te bendigo para hacerte santo. Y la criatura haría eco a mis bendiciones, bendiciéndome también ella en todo. Estos son los efectos de mi bendición, de la cual mi Iglesia, enseñada por mí, me hace eco, y en casi todas las circunstancias, en la administración de los sacramentos y en otras ocasiones, da su bendición. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero todo esto para meditarlo y vivirlo. Que nuestra Santísima Madre y el Espíritu Santo, que es nuestro pedagogo, nos adentre cada vez más en estos misterios y acreciente en nosotros la fe y el amor. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.